Primer mandamiento de la ley de Dios: amar a Dios sobre todas las cosas. No saben mucho las personas a veces qué pecados se cometen contra el primer mandamiento. Salve María, soy el Padre Ricardo del campo de los Caballeros de la Virgen. ¿Qué pecados podemos cometer contra el primer mandamiento? Amar a Dios sobre todas las cosas. Vamos a ir haciendo preguntas para que cada uno pueda ir examinando su conciencia. Entonces, bajo el prisma de la fe, ¿he consentido voluntariamente en dudas contra la fe? Pregunta. ¿Me he dejado llevar por la incredulidad? ¿He puesto en duda las verdades de la fe, de la religión? ¿Hemos provocado dudas en otros? También puede ser que yo haya dicho cosas que pongan en duda la fe en otros. ¿He conservado o leído o propagado libros o escritos, diarios, revistas, archivos, hoy que están en las redes sociales, que son contra la religión católica, contra nuestra fe? Claro, a veces las personas se prestan para difundir, para compartir cosas que son contra nuestra religión. He hablado contra la religión católica, he hablado contra la fe, a veces la rebeldía. He criticado a las personas de la iglesia o las costumbres de la iglesia católica, porque también hoy en día se critica mucho. Hay mucha noticia, mucha información, entonces yo me he prestado para criticar también. He tomado parte en conversaciones que critican a la iglesia, que critican la religión. He tenido vergüenza de la religión católica, he tenido vergüenza de ser católico, de presentarme como católico. He tenido respeto humano. El respeto humano es esa especie de dificultad, ¿no? Cuando veo a otra persona, algún conocido, algún amigo, algún pariente, y me da como vergüenza de que él me vea que yo soy católico, o que rezo el rosario, o que me confieso, o que comulgo, en fin, cualquier circunstancia, el respeto humano. Vamos ahora a ver el primer mandamiento bajo el prisma de la esperanza. ¿He dudado conscientemente de la misericordia divina? ¿He consentido voluntariamente en pensamientos de desesperanza? Claro, a veces no confiamos en la misericordia de Dios, nos dejamos llevar por el desaliento, nos dejamos llevar por la angustia, la tristeza. Nunca debemos dejarnos llevar por ese tipo de sentimientos, de pensamientos. ¿He manifestado a otras personas esos pensamientos, esas dudas? Porque claro, a veces uno transmite la desesperanza, el desaliento, el desánimo a otras personas. Nunca debemos desanimar a los otros, al contrario, debemos siempre procurar animar, alentar. Hemos faltado por presunción en relación a la confesión o en relación a la misericordia de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Es que, no, si Dios perdona todo, así que no te preocupes. Como que diciendo, haz lo que quieras, que Dios te va a perdonar. Ese es el otro lado, ni desesperación, ni tampoco presunción. Ahora, preguntas con respecto a la virtud de la caridad. Vimos con respecto a la fe, con respecto a la esperanza, ahora con respecto a la caridad. ¿He alimentado deliberadamente en mi corazón odio o desprecio o rechazo por Dios y por las cosas divinas? Eso es bastante frecuente hoy en día en las conversaciones, o a veces cuando tenemos alguna dificultad, algún fracaso, alguna cosa que nos vino a dar sufrimiento, etc., y nos rebelamos contra Dios. ¿He murmurado contra Dios? Claro, no debemos nunca quejarnos ni rebelarnos contra Dios. Siempre debemos estar procurando conformarnos con la voluntad de Dios.
¿He murmurado contra las disposiciones de la divina providencia? Esto también es algo frecuente, que reclamamos los designios de Dios. Dios permite el sufrimiento, Dios permite el fracaso, a veces tenemos problemas de salud, a veces tenemos la muerte de un familiar o la muerte de un pariente muy cercano, a veces tenemos un problema económico y ahí viene la inconformidad con los designios de la providencia y nos quejamos, ¿no? Que ¿por qué Dios actúa así? Entonces no, siempre debemos tener esa conformidad. Evidentemente es una conformidad activa, no de quien se queda paralizado. Sobre la oración. Rezo todos los días. Procuro rezar, por ejemplo, en la mañana y ofrecer el día a Dios, o en la noche para agradecer a Dios el día que transcurrió y pedir perdón de todas nuestras faltas. La oración es muy importante. Todos los días debemos rezar. ¿Me he entregado a prácticas supersticiosas? La superstición. Lectura de las manos, lectura de las cartas, la suerte, estar teniendo en la casa objetos para pedir, en el fondo, para tener suerte. A veces, no sé, que los elefantes, que las pirámides, que no sé qué monitos, para que no sé qué cosas, etcétera, y cosas que uno guarda, y polvitos, y hierbas, en fin, hay una infinidad de cosas. Entonces nunca debemos dejarnos llevar por la superstición. Ustedes vean, son todas estas preguntas para examinarnos con respecto al primer mandamiento, amar a Dios sobre todas las cosas. Si practiqué la superstición, ¿ha sido por convicción o por superficialidad, por liviandad? A veces por dejarme llevar por alguna amistad. Entonces a veces que, oye, leamos el horóscopo, a ver qué es lo que dice. Entonces, ya, a ver, di. Entonces como que nos dejamos llevar. He participado en actos de culto de otras religiones, porque los católicos no debemos participar en cultos de otras religiones, porque eso nos puede confundir, puede afectar nuestra fe, puede dejarnos dudando. Entonces la Iglesia nos recomienda que participemos en otros cultos de otras religiones. ¿He recibido sacrílegamente algún sacramento? Entonces, por ejemplo, yo debo comulgar siempre en estado de gracia. Entonces, si yo comulgo en pecado mortal, cometo sacrilegio. Cuando yo he recibido la confirmación, la comunión, el matrimonio, yo debo estar en estado de gracia. Entonces, me he preocupado, me confesé antes de casarme, o antes de recibir la confirmación, o antes de recibir la primera comunión, o durante la vida, las veces que comulgué, si me preocupé de recibirlo dignamente. O a veces la confesión, a veces hay gente que se confiesa medio así como a veces por hacer una burla, porque hay gente a veces atrevida, ¿no? Entonces, siempre debemos tener mucho respeto por las cosas de Dios y de la religión. ¿He faltado el respeto a las personas consagradas a Dios, sacerdotes, religiosas, etcétera? Que no quiere decir que los religiosos, los sacerdotes, etcétera, no seamos pecadores, todos somos pecadores, pero no debemos faltar el respeto. Entonces existe también hoy en día mucha falta de respeto a las cosas de la Iglesia, a los ministros consagrados, a las personas consagradas. Entonces debo procurar siempre mantener ese respeto. Ahí tenemos, en síntesis, lo que podemos ver como examen de conciencia del primer mandamiento de la ley de Dios, amar a Dios sobre todas las cosas. En los próximos programas iremos viendo los diferentes mandamientos. Entonces, ustedes podrán tener el examen de conciencia de cada uno de los mandamientos en los demás programas. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre.